Buenas, primero de eso, hoy vamos a hablar de dos procesos muy conocidos que ocurren en nuestro planeta principalmente gracias a la Luna. Pero siendo más específicos, hablamos de dos fenómenos que se producen por dos factores principales. Uno es el movimiento de traslación de la Tierra sobre el Sol y el otro es el movimiento de traslación de la Luna sobre la Tierra. Estos dos factores dan lugar a que se produzcan tanto los eclipses como las mareas. Vamos a ver a continuación de qué tratan estos dos eventos. Y es que conocemos como eclipses, empezaremos a hablar de los eclipses antes de las mareas, conocemos como eclipses a aquellos fenómenos astrológicos en los que se da un oscurecimiento de un astro, es decir, un astro se oscurece por interposición de otro astro. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto querrá decir que un astro, por ejemplo, digamos la Tierra que señalamos aquí, se pondría entre el Sol y la Luna, es decir, un astro se interpondría entre otros dos y daría lugar a que uno de ellos se oscureciera al taparlo. Por lo tanto, los eclipses se producen principalmente por una alineación, es decir, cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra. Al alinearse tres astros, obviamente uno de ellos va a tapar a los otros. Por ejemplo, digamos aquí que el Sol está alumbrando la Tierra, pero debido a que la Tierra se está interponiendo y se encuentra entre el Sol y la Luna, a la Luna no le llegarán los rayos de luz del Sol, no le llegarán al estar la Tierra delante, y la Luna se oscurecerá, principalmente. Por lo tanto, recordemos que los eclipses son esos fenómenos en los que un astro, en este caso hemos puesto el ejemplo de la Tierra, se interpone entre otros dos. Y al alinearse el Sol, la Tierra y la Luna, se producirán diferentes eclipses, ya que depende de quién se ponga delante de otro o quién se ponga entre los otros dos, dará lugar a que no se vea el último. Vamos a ver algunos ejemplos característicos. De hecho, si hablamos de este ejemplo que estoy señalando aquí, y si tenemos en cuenta que este astro de aquí, el negro, es la Luna, y el astro azul es la Tierra, este sería un eclipse lunar, ya que este sería un caso de eclipse lunar. ¿Por qué? Pues principalmente porque en este caso la Tierra, al ponerse en medio del Sol y la Luna, la Tierra ha tapado la Luna. Por lo tanto, la Luna se ha oscurecido. Hablamos de un eclipse lunar. Vamos a ver ejemplos bastante más claros que este. Y veremos a continuación los dos ejemplos. Empezamos por el eclipse lunar. El eclipse lunar se llama así porque en este caso el astro que se ve eclipsado, el astro que se ve tapado, es la Luna. ¿Y cómo se puede tapar la Luna? Pues bien, el eclipse lunar se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y tapa a la Luna. Es decir, cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, evita de esta manera que los rayos del Sol puedan llegar a la Luna y por lo tanto la Luna es la que se oscurece y la que se eclipsa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eclipse lunar será cuando la Tierra se sitúe entre el Sol y la Luna y se sitúe delante de la Luna, por lo tanto la tapará y no le llegará la luz del Sol y se verá oscurecida. Ese es un eclipse lunar. Y ahora, ¿qué ocurre con el eclipse solar? Pues en este caso, en el eclipse solar, el astro que aparece en medio es la Luna. La Luna se ha interpuesto entre el Sol y la Tierra. Y en este caso, la Luna oscurece a la Tierra al ponerse delante. Pero hay un pequeño fallo logístico aquí. Y lo vamos a ver ahora mismo. Y es que, si tenemos en cuenta la definición de eclipse, hemos visto que es el oscurecimiento de uno de los astros. En el eclipse lunar está claro, ¿no? Si vemos que la Tierra se encuentra delante de la Luna, pues la Tierra va a evitar que los rayos del Sol le lleguen a la Luna y por lo tanto la va a oscurecer, ya que la Tierra tiene un mayor tamaño que la Luna. Pero, ¿qué ocurre con el eclipse lunar? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Es- Dice usted? Es decir, ¿qué ocurre en el eclipse lunar, en el eclipse solar? ¿Por qué
la Luna oscurece a la Tierra cuando la Luna es mucho más pequeña que la Tierra. Pues bien, se ve que debido a que la Luna está ciertamente alejada de la Tierra, a pesar de ser más pequeña, por la distancia que hay respecto a ella, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, se produce el eclipse solar porque la Luna está un poco más alejada de la Tierra y a pesar de ser más pequeña, debido a su distancia respecto a esta, la sombra sí consigue tapar y eclipsar a la Tierra. Por lo tanto, y volviendo al tema principal, recordaros que el eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y el eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Digamos que en este caso la Luna tapa al Sol y a su vez oscurece tanto al Sol como a la Tierra. Pero principalmente el eclipse solar es cuando la Luna se pone delante del Sol y nosotros no podemos ver el Sol. Por lo tanto, vuelvo a incidir, porque a lo mejor no ha quedado claro anteriormente, en el eclipse lunar lo que se oscurece es la Luna, la Tierra oscurece a la Luna, y en este caso, en el eclipse solar es la Luna es la que hace que no veamos el Sol. La Luna tapa al Sol y hace que en la Tierra no podamos verla y en su lugar se proyecte la sombra de la Luna. Vamos a ver a continuación un vídeo en el que se presenta un eclipse solar, que es un fenómeno que ocurre pocas veces y es espectacular. Por lo tanto, que quede bastante claro que en el eclipse lunar la Tierra tapa a la Luna y en el eclipse solar la Luna tapa al Sol, como hemos visto en el último vídeo. Y es que la Luna no solo produce los eclipses, como ya hemos visto, sino que también puede producir las mareas. Es decir, la Luna es un satélite fundamental en la Tierra, y no solo porque sea bonita, como ya sabemos de ese toro que estaba enamorado de la Luna. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la lana, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero al bailar. Los romeros de los montes le besan la frente. Hasta la siguiente, en el siguiente vídeo veremos las mareas. Cualquier duda me preguntáis. ¡Hasta luego!